Esta es la unión de un azúcar pentosa con la base nitrogenada. Ese es el nucleócido. ¿Qué le falta a este nucleócido para ser derivado del ácido fosfórico? Y de otra forma están disponibles en el cuerpo fisiológico, y eso es lo que vamos a ver. Nada, y nos encontramos con esto. En el cuerpo, por un lado, de anillo, y miren que estos anillos de las purinas se caracterizan por el están por un anillo. Constituyendo los ácidos nucleicos son, ustedes diferenciar ahí que está acá como doble ubicado acá. ¿De qué nucleótido? Pues el grupo fosfato. En este punto tenemos que recordar la diferencia entre las dos pentosas que constituyen los ácidos nucleicos. Esas pentosas son, por un lado, la ribosa, la cual es fácilmente identificable por este grupo OH que se encuentra en el carbono 2 de la molécula. Y por el otro lado tenemos la desoxirribosa, que en ese mismo carbono 2, en lugar de tener un grupo OH, tiene un grupo hidrógeno. Ahora sí, en esta diapositiva estamos viendo un nucleótido completo, un nucleótido como tal. ¿Por qué? Porque tenemos la base nitrogenada, que en este caso es la adenina, tenemos el azúcar, que en este caso es la ribosa, y tenemos los fosfatos. Quiero que noten aquí que para este caso tenemos 3 fosfatos, por eso el compuesto se denomina ATP, 1, 2 y 3 fosfatos. Los nucleótidos se pueden presentar monofosfatados, es decir, constituidos por un solo grupo fosfato, difosfatados, donde solo aparecerán 2 grupos fosfatos unidos al azúcar, y trifosfatados, como en este caso. Esta que están viendo aquí es la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. A partir de ellos se van a construir, indudablemente teniendo en cuenta cuál es el azúcar que lo constituye y las bases nitrogenadas que pueden estar presentes en uno o en otro. Para este caso hemos recordado o hemos colocado en la diapositiva adrede el ATP. ¿Por qué lo hemos colocado allí, hombre? Porque el ATP lo han venido trabajando a lo largo de este semestre en diferentes rutas metabólicas, estableciendo la importancia que él tiene como la moneda energética de la célula, como la fuente de energía inmediata. Entonces, de salida, estamos ubicándolos en el hecho de que los nucleótidos tienen una función crucial en el mantenimiento de los diferentes procesos metabólicos, porque también estoy seguro que recuerdan que sin ATP muchas de las reacciones químicas que se van a llevar a cabo, muchas de esas reacciones químicas no ocurrirían, porque es imprescindible ese gasto de energía para moverlas. Asimismo, el grupo fosfato que pueden ceder los nucleótidos es vital para que se activen ciertos compuestos como
elementos que deben participar en algún proceso o en alguna ruta metabólica. Y aquí entonces vemos cómo una cadena de ácidos nucleicos está constituida. ¿Qué es lo que quiero que noten en esta diapositiva? En esta diapositiva quiero que noten que están mostrándoles a ustedes que toda la cadena de polímeros depende de la interacción de los azúcares con los grupos fosfato, porque si lo notan bien, las bases nitrogenadas no hacen parte de esta cadena. No hacen parte de esta cadena. Las bases nitrogenadas quedan por fuera en estas solas hebras de ácidos nucleicos. Aquí donde usted está observando. También noten, por ejemplo, que el azúcar del ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa, mientras que acá el azúcar del ácido ribonucleico es la ribosa. Lo pueden deducir por este grupo OH que se encuentra en esta posición. ¿Por qué ver esta diapositiva? Hombre, porque quiero que se den cuenta que el soporte de la estructura primaria de los ácidos nucleicos se basa en este enlace de aquí. Este enlace es denominado enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster es un enlace que mantiene firmemente unidas las hebras sencillas del ADN. Y esas hebras sencillas del ADN son indispensables de alguna manera, especialmente las del ARN en algunas funciones, bien sea como ARN de transferencia, como ARN ribosomal o como ARN mensajero. Mientras que el ADN, por lo menos en los seres humanos, se encuentra en una doble cadena y es necesario que se forme primero una cadena para que después se forme la otra, sobre todo si estamos en los procesos de replicación. Aprendiendo un poco más sobre toda esta nomenclatura que tienen los ácidos nucleicos y en especial el nucleótido, si tomamos como punto de partida las bases nitrogenadas, la formación de un nucleósido, ya lo vimos, dependerá de la unión de una base nitrogenada con el azúcar correspondiente. Y noten que hay diferencias entre el nombre del nucleósido cuando se une o a ribosa o a desoxirribosa. De igual manera, el nombre del nucleótido cuando ya se ha añadido el grupo fosfato al nucleósido, miren el nombre del nucleótido cuando hace parte del ARN, cuando es un ribonucleótido, y el nombre cuando es un desoxirribonucleótido. Son dos nombres diferentes dependiendo de la base nitrogenada y el azúcar. ¿Ok? Pero no podemos hablar de todas estas vías bioquímicas, de todas estas rutas, sin tener en cuenta cuál es la importancia funcional, la importancia biológica, la importancia como estructura de todos estos nucleótidos. Y lo primero que hay que establecer es cuáles son las funciones de esos nucleótidos. Lo primero, los nucleótidos se caracterizan porque constituyen estructuras, es decir, lo hemos venido repitiendo a todo lo largo. Decir, los nucleótidos constituyen los ácidos nucleicos, constituyen los ADN y constituyen los ARN. Los nucleótidos también son la moneda corriente de la energía celular. Ya lo vimos con el ATP en ese sentido. Y sabemos que no solamente ATP, sino que también GTP puede ser utilizado para obtener energía, pues para transferir los grupos fosfatos que en última van a generar la energía suficiente para mover las reacciones enzimáticas. Asimismo, muchos nucleótidos, sobre todo los monofosfatados, son utilizados como segundos mensajeros.
en los procesos de señalización, en los procesos de transmisión de señales, en los procesos de transducción de señales. En ese orden de ideas, los nucleótidos monofosfatados se ciclan, se cierran gracias a la naturaleza química de sus componentes y amplifican la señal de que haya sido enviada por una molécula que no logró atravesar las membranas celulares. Asimismo, los nucleótidos también son constituyentes o componentes de las coenzimas, y ya ustedes también están familiarizados con estos tres elementos que ven aquí: el dinucleótido de nicotinamida y adenina, el dinucleótido de flavina y adenina y la coenzima A. Entonces, allí están viendo que así como contribuyen para constituir energía, para ser segundos mensajeros, para ser parte del ADN, hacen parte también de coenzimas que ayudan en el transporte de electrones, porque NAD y FAD, una vez que se han cargado con el protón, con el átomo de hidrógeno, que se han reducido y llegan a la cadena de transporte, generan el gradiente quimiosmótico suficiente para que se forme ATP a partir del complejo F0F1. Son precursores, como el caso del GTP, son precursores de la tetrahidrobiopterina, y debieron haber hablado de la tetrahidrobiopterina cuando vieron metabolismo de aminoácidos, metabolismos de proteínas. No sé quién les habrá dado el tema, no sé si fue la profesora Evelyn Mendoza o el profesor Lizarazo. Como la tetrahidrobiopterina es una coenzima que participa en el metabolismo de algunos aminoácidos durante su metabolismo fisiológico y las rutas biosintéticas de esto. Asimismo, son portadores intermediarios activados. Si se acuerdan de todas las rutas metabólicas de los carbohidratos y en particular de la galactosa, saben que el uridín, es decir, el nucleótido de uracilo difosfatado, sirve como un marcador, como un anclaje, como un portador, si se quiere, de la galactosa, trayéndola o marcándola para que entre dentro del metabolismo suficiente para aprovechar energía. Y por último, todos los nucleótidos, y nos vamos a dar cuenta de ello a lo largo de esta charla y la charla de mañana, son efectores alostéricos. Y deben recordar que un efector alostérico es un compuesto que se une a un sitio, que se une a una enzima, no en el sitio activo, porque ellos no entran a competir en el sitio activo, sino que se unen en un sitio distinto de la enzima, modificando el sitio activo de tal manera que la enzima haga una cosa completamente diferente o que de alguna u otra manera se inhiba. Entonces, ven cuán funcional son todos estos nucleótidos, no solamente constituyendo, sino también participando en muchas de las vías metabólicas. Eso entonces nos conlleva a la gran pregunta. Entonces, todos estos nucleótidos, si no son importantes, como les decía ahorita, si no son esenciales, porque no son requeridos en la dieta, ¿de dónde podemos o cómo podemos sintetizarlo? Pues indudablemente los organismos, y eso es importante establecerlo, y en ese orden de ideas establecerlo significa comprender que todos los alimentos que nosotros consumimos en mayor o en menor medida traen ácidos nucleicos en su interior. Indudablemente aquellos alimentos que de pronto son menos procesados, es decir, las frutas y productos que se pueden consumir crudos o relativamente crudos, tendrán mayor disponibilidad biológica de ácidos nucleicos
dentro de ellos y que nosotros consumamos en la dieta. Pero como quiera que sea, nosotros no aprovechamos realmente toda esa cantidad de ácidos nucleicos que pueden estar presentes en la dieta. Y la razón no es porque no poseamos las enzimas, porque sí las poseemos. Pancreáticamente producimos las enzimas nucleasas y fosfodiesterasas capaces de degradar a los ácidos nucleicos. Y si somos capaces de degradar los ácidos nucleicos, somos capaces de degradarlo hasta sus elementos más simples. Es decir, podemos separar fosfatos, podemos separar azúcares y podemos separar bases nitrogenadas. Pero el problema es que nosotros, aunque tenemos las enzimas, es muy poco lo que aprovechamos esas bases nitrogenadas que se pueden obtener de la dieta. Por el contrario, es más utilizada o son más utilizadas las vías de síntesis de novo, las vías de síntesis a partir de otros productos, especialmente otros productos nitrogenados, porque si estamos hablando de bases nitrogenadas, tenemos que partir de otros productos nitrogenados y estos productos nitrogenados definitivamente no son proteínas, son los aminoácidos. Y de ahí entonces se confirma esta frase: las purinas y las pirimidinas no son requeridas en la dieta, pero hay que saber interpretar esa frase en el sentido de que no es que no las podamos digerir, no es que no las podamos aprovechar, solo que el aprovechamiento real de esas purinas y esas pirimidinas que ingerimos está en el orden del 5% o menos. Muy bien, entonces, ¿para qué necesitamos nucleótidos? Ya vimos la funcionalidad de las mismas, pero ¿en qué caso realmente nuestro cuerpo demanda que se sinteticen nucleótidos? Así como cuando energéticamente tenemos bajos niveles de energía o de ATP, nuestro cuerpo se activa y de pronto activa toda la maquinaria para quemar glucosa o para quemar lípidos, dependiendo de las condiciones fisiológicas del cuerpo, para reponer o producir todos los ATP que se necesiten. Entonces, ¿cuáles son las células o en qué momento nuestro cuerpo definitivamente pide, solicita que se sinteticen o que se produzcan grandes cantidades de nucleótidos? Y eso ocurre cuando las células se multiplican rápidamente. Y en este caso caben dentro de las células que se dividen rápidamente aquellas que tienen una intención fisiológica normal, como el normal desarrollo de la vida, es decir, un proceso de gestación, por ejemplo, y así como también aquellas que no lo son tanto, como las células neoplásicas. Recuerden que los procesos de formación de neoplasias que conducen a la aparición de tumores ocurren cuando una célula escapa a los procesos de regulación de la división celular. Es decir, las células cancerosas y las células de un embarazo, de un periodo de gestación, son muy similares. Ahora bien, entonces hay que sintetizar rápidamente esos nucleótidos de tal manera que se tenga la disponibilidad para poder sintetizar los ácidos nucleicos que hagan falta. Y en ese orden de ideas, entonces hay que tener la disponibilidad para ello. Si eso es así, entonces todas las vías de síntesis de nucleótidos tienen que ser un blanco atractivo terapéutico. ¿Y por qué? Hombre, porque si nosotros de alguna manera bloqueamos la síntesis de nucleótidos, el metabolismo de las bases nitrogenadas, si hacemos eso,
garantizamos que las células, sobre todo las células neoplásicas, no se dividan aceleradamente y de alguna manera nuestro sistema inmune responda y las elimine con la esperanza de reducir y detener el proceso de crecimiento tumoral. Pero también es válido disminuir la disponibilidad de síntesis de nucleótidos para otros microorganismos, sobre todo en aquellos procesos infecciosos, bien sea una infección bacteriana, una infección micótica o una infección viral. Estos microorganismos, estos agentes infecciosos necesitan o bien su propia maquinaria, como en los hongos y las bacterias, o bien la maquinaria nuestra propia, la maquinaria celular propia, para replicarse, para multiplicarse. Y diseñar medicamentos que de una u otra manera bloqueen estas vías es de interés desde la terapéutica. Es así que muchos antibióticos y muchas drogas anticancerígenas son inhibidoras de la síntesis de nucleótidos. ¿Y por qué es eso? Hombre, porque se los dije ahorita, la única manera de sintetizar nucleótidos y de sintetizar bases nitrogenadas es a partir de otros compuestos nitrogenados. Y no vamos a utilizar a las proteínas directamente, utilizamos a los aminoácidos. Y si han aprendido a lo largo de todo este semestre cuáles son los aminoácidos más importantes, habrán deducido que la glutamina definitivamente es un aminoácido que está involucrado en muchas rutas metabólicas. Es un aminoácido que está presente en el metabolismo de los compuestos nitrogenados en grandes cantidades. Siempre se encuentra, siempre él es el que se está desaminando, el que se está transformando, el que está cediendo un grupo amino, etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, a raíz de esta estructura, de esta similaridad que ustedes están viendo aquí en esta esquina del aminoácido, se han diseñado dos medicamentos realmente buenos que inhiben a las enzimas que actúan sobre la glutamina. Esos medicamentos son la acivicina y la azacerina. En este caso, el funcionamiento de tales medicamentos dependerá que las enzimas que actúan sobre la glutamina sean engañadas, y digo es engañados entre comillas, sean engañadas por la similaridad en las estructuras de estos dos compuestos. La peculiaridad es que estos compuestos, al unirse a las enzimas que metabolizan la glutamina, no se desprenden más. Entonces, si tú suministras las dosis suficientes de acivicina o de azacerina a nivel corporal, pues terapéuticamente vas a inhibir la síntesis de nucleótidos. Y esa inhibición de síntesis de nucleótidos, pues, afectará la división celular, afectará la división de las bacterias y por ende vas a controlar la infección dándole tiempo a tu sistema inmune a que reaccione frente a la agresión que está recibiendo el tejido. Pero, ojo, no son solamente por el uso de los aminoácidos que son blancos terapéuticos estas vías de metabolismo de los nucleótidos, sino también por el ácido fólico. Y en particular, no como ácido fólico, no como folato solo, sino como tetrahidrofolato. Aquí tenemos en la parte de arriba la fórmula química del ácido fólico o el folato como tal. Y en esta parte tenemos los tetrahidrofolatos, que es esta molécula. Esta molécula en particular es de vital importancia, sobre todo en la síntesis de las pirimidinas y en algunos otros procesos metabólicos posteriores de la formación de desoxirribonucleótidos. Y en ese orden de ideas también se procura desarrollar medicamentos que bloqueen a todos estos folatos, porque sin disponibilidad de folatos no hay síntesis de purina. Y si no hay síntesis de purina, puedes estar sintetizando pirimidina, pero resulta que en la síntesis de los ácidos nucleicos tú necesitas tener disponibilidad de todo, porque si no va a empezar a aparecer errores y se van a degradar las hebras que se están sintetizando.
¿Hasta este punto tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, una pregunta. Dígame. O sea, por ejemplo, en el caso de, usted estaba hablando también que puede ser en la parte antivírica, o sea, que las personas que logren hallar aquello que inhiba la síntesis de nucleótidos propios del SARS-CoV-2 lograrán entonces hallar la cura, o sea, la cura como tal, no, sino para, por así decirlo, que se haga más lento la afectación al cuerpo. Ok, entiendo tu pregunta. De hecho, al momento de iniciar la pandemia y tratar de frenar la multiplicación viral, se pensó en eso, se pensó en utilizar muchos de los compuestos antivirales, puesto que es un virus de ARN, entonces se pensó en utilizar compuestos antivirales contra virus de ARN. Algunos de los conjugados inclusive que se utilizan a nivel del tratamiento del VIH, por ejemplo, o contra el virus MERS, que está muy emparentado con el virus SARS o con los virus tipo SARS. Ambos son síndromes respiratorios agudos. El asunto es que no funcionó. Entonces, por esa vía no se logró frenar la replicación viral a nivel del tejido pulmonar y no fue una opción exitosa. Recuerda que este tipo de medicamentos tienen la peculiaridad que tienen que administrarse intrahospitalariamente porque no son selectivos. En ese sentido, ellos inhiben cualquier síntesis de ARN, incluyendo las de las células del propio cuerpo. Es por eso que algunos de estos medicamentos contra el cáncer se tienen que suministrar en hospitalización porque ellos no van a distinguir la célula tumoral de la célula nueva. Y lo mismo va a pasar acá con los medicamentos antivirales. Es decir, así como ellos no van a distinguir que el ARN que se está produciendo es ARN viral o es ARN fisiológico normal. Pero lo que tú dices es cierto. ¿Qué es lo que esperamos? Porque no he leído mucho acerca del mecanismo de acción de las vacunas actualmente. Sé y tengo entendido que la intención era hacer una vacuna de ARN. La intención era sintetizar un ARN complementario, en algún momento se pensó eso, un ARN complementario al ARN viral, de tal manera que se generara una interferencia. Cuando el virus estuviera replicando y se sintetizara las secuencias propias del virus, se le uniera un ARN de interferencia, un ARN que formara una hebra doble y que al estar constituyendo una hebra doble se degradara, la misma célula lo degradaba, porque funcionalmente, fisiológicamente nosotros no reconocemos ARN de cadenas dobles y nuestro cuerpo las degradaría. No sé si eso responde a tu pregunta, pero realmente en este punto vale la pena decir eso, que en un primer momento se intentó tratar con estos medicamentos que inhibieran la síntesis de nucleótidos que iba a utilizar el virus, pero no funcionó. Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces miremos la síntesis de purina. No sé, qué pena, no pregunté si alguien más tenía alguna duda. Ok. ¿Cómo? Pero fue una pregunta, lo que pasa es que no nos deja grabar la clase. Tú acabas de llegar, ¿verdad? Porque yo dije al principio de la clase que no iba a grabar. Yo lo dije clarito. Y por eso yo los coloco a todos como asistente y el único que creo que puede dar inicio a la grabación soy yo.
Pero igual tú puedes encender tu celular y grabar el audio que salga de computador. Eso perfectamente lo puedes hacer. Lo que hay es maneras de hacerlo. Le vas tomando capturas a la pantalla. Igual la presentación de diapositivas se las voy a mandar con la señorita Coronel Ortiz. Creo que es Coronel Ortiz. Por lo menos sé que es apellido Coronel. Ok. Continuando acá. Entonces vamos a hablar de cómo se sintetizan los nucleótidos de purina. Y este es un esquema muy general, supremamente general, pero lo pongo porque quiero que aprendan a interpretar cosas, porque cuando lean en los textos, cuando revisen en los libros o busquen en internet, definitivamente analicen los esquemas que se les presentan. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un anillo de purinas. Pero no solamente eso, sino que también estamos viendo los átomos que constituyen ese anillo, de dónde vienen, de dónde surgen, qué es lo que está pasando aquí. Y entonces nos damos cuenta que para construir un anillo de purinas se necesita CO2, se necesita la glicina, y miren que la glicina aporta este nitrógeno y estos dos carbonos. Se necesita el tetrahidrofolato, miren, para este carbono y para este otro carbono. Se necesita la glutamina para que brinde este nitrógeno de aquí y este nitrógeno de acá, y se necesita aspartato. ¿Qué estamos viendo ahí? Folatos, aminoácidos y gas carbónico son necesarios para sintetizar el anillo de las purinas. Son necesarios para construirlo. Y también quiero que noten algo. Todo este anillo se sintetiza, se ensambla sobre la ribosa y el fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que para construir este anillo tú tienes que brindarle un soporte, así como cuando estás construyendo una casa. Tú primero tienes que tirar los cimientos para después construir las paredes. Igual acá, para poder construir el anillo, primero tiene que estar disponible el azúcar con el fosfato. Ahora bien, ¿qué más deben interpretar aquí de este gráfico? Hombre, que a través de varias reacciones, miren que esta flecha es gruesa y esta flecha te indica que ocurren varias reacciones que te permiten formar este primer nucleótido. Este nucleótido, ¿cómo se llama? Inosin monofosfato. Es decir, que la base nitrogenada que se forma es inosina. Y ustedes podrán decir, pero profesor, usted nos acaba de decir que las bases purinas son adenina y guanina. ¿Por qué aquí se está formando inosina? Porque inosina es el primer compuesto que se forma, pero él no va a ser parte de los ácidos nucleicos. De hecho, así como se sintetiza la inosina, también se sintetiza xantina o hipoxantina después de la inosina en algún punto del proceso. ¿Eso significa que entonces existen otras bases nitrogenadas? No, que existen ciertos compuestos nitrogenados que no van a ser parte de los ácidos nucleicos, que sí son bases nitrogenadas, pero que en el proceso de aprendizaje de la vía metabólica simplemente se constituyen en un estado intermedio entre la síntesis o la degradación. Punto. Más nada. Aquí lo realmente relevante es lo que va a ocurrir acá, que ese inosin monofosfato después de varias reacciones va a producir ATP y GTP. Y recuerden que como se ha sintetizado todo eso sobre ribosa, estos son ribonucleótidos, nucleótidos que se van a utilizar en el ARN. Y posteriormente esos ribonucleótidos son procesados para producir los desoxirribonucleótidos que van a ser utilizados en el ARN. ¿Ok? Este es un panorama general que quería mostrarle porque a veces es necesario ver todo desde arriba antes de empezar a ver las 10, las 15, las 20 reacciones, las enzimas, lo que sube, lo que entra o lo que sale. El panorama general te ayuda a tener un norte de todo el proceso y definitivamente te va a ayudar a comprender los pasos intermedios.
Otro punto importante que hay que establecer es que toda esta síntesis de purina es similar en todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta fuera una clase sobre evolución, sobre pruebas que determinan que todos los seres vivos tienen una línea evolutiva, pues el hecho de que compartamos procesos como la síntesis de la purina, bien sea que hablemos de bacterias, de hongos o de parásitos, definitivamente todos sintetizamos purina de manera similar. Es un proceso que genéticamente está conservado, ¿ok? Así no sean las mismas enzimas. Ahora bien, ¿dónde ocurre mayoritariamente la síntesis de purinas? La síntesis de purina ocurre a nivel hepático. Y ya también espero que a estas alturas del semestre usted se haya dado cuenta de que el hígado y en particular el hepatocito es una célula que yo diría que al igual que las células cardíacas está en constante presión por la funcionalidad que tiene. Así como el corazón y todas las células cardíacas desde que empieza a latir hasta el día en que usted se muere, ella nunca para de funcionar. Asimismo, el hepatocito se encarga de almacenar glucógeno, de liberarlo del metabolismo de lípidos, del metabolismo de compuestos nitrogenados. Mejor dicho, muchos procesos ocurren allí a nivel del hígado y nosotros definitivamente lo tratamos mal, bien sea nutricionalmente, bien sea por consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Y me incluyo porque todos somos descuidados con él. Pero bueno, más allá de eso, es el sitio mayoritario de síntesis de purina, pero también hay otros aspectos que ver. Como les había dicho, necesitamos verlo generalmente y se inicia con la formación del soporte. Les dije que la purina se tiene que construir, se tiene que ensamblar, se tiene que armar sobre un soporte y ese soporte es la ribosa fosfato. ¿Y de dónde sacamos esa ribosa fosfato? Precisamente de este compuesto, el fosforibosil pirofosfato o PRPP, que lo deben haber visto en otras clases, de pronto con Ismael, de pronto con Juan David, de pronto con Alejandra, con la profesora Evelyn. Como quiera que sea, el fosforibosil pirofosfato es ese soporte sobre el cual vamos a construir nuestra base purínica, nuestro anillo de purina, y ese proceso de construcción termina con la formación del IMP, del inosin monofosfato. Ya habíamos dicho que la purina se construye sobre la ribosa y lo que no habíamos dicho era esto: reacciones de amidotransferencia. ¿Se acuerdan cuando les decía yo allá que la glutamina era la culpable, era la que uno siempre intentaba y buscaba bloquear las enzimas que interactuaban con la glutamina, pues para impedir o para bloquear esa amidotransferencia, que la glutamina entregara sus grupos NH3? Pues bien, estas reacciones de amidotransferencia donde participa la glutamina son objeto del bloqueo terapéutico. Asimismo, entonces se necesitan enzimas que realicen esa transferencia de grupos amino y también enzimas que transformilen, es decir, que lleven los grupos formilos que traen los folatos. De manera general, así como cuando uno ve la glucólisis de manera general, la síntesis de IMP requiere gasto de energía, en particular 5 moléculas de ATP, requiere de 3 aminoácidos, 2 glutamina, una glicina, un aspartato, el CO2 y los 2 formiatos que traen precisamente los tetrahidrofolatos, ¿ok? Lo importante es que una vez formado el IMP, ya entonces lo que queda es o a partir de él formar ATP o a partir de él formar GTP. Bueno, entonces hablemos de la síntesis del soporte, hablemos de la síntesis del fosforibosil pirofosfato. ¿De dónde aparece o de dónde surge
este soporte. Este soporte parte de la ribosa 5-fosfato. También tienen que recordar en este punto que la adición de un grupo fosfato a algún compuesto, y en este caso a esta pentosa, simplemente la fosforila la activa para que entre dentro de cualquier reacción o dentro de cualquier proceso. Y en este caso, esa ribosa 5-fosfato va a interactuar con un ATP, el cual le va a ceder dos grupos fosfatos para formar el fosforribosil pirofosfato, el PRPP. Y como este ATP entrega los dos grupos fosfatos, pues sale monofosfatado. ¿Cuál es la enzima que cataliza esta reacción? La PRPP sintetasa. Noten aquí qué es lo que está ocurriendo. Si se acuerdan de la diapositiva donde mostrábamos el nucleótido, donde mostrábamos el ATP, se daban cuenta que aquí estaba el azúcar, aquí estaban los 2 o 3 grupos fosfato y que en esta posición estaba la base nitrogenada. Lo que quiero que noten es que aquí no está la base nitrogenada, aquí es donde va a estar. Y en esa posición lo que encontramos son estos dos fosfatos que nos entregó el ATP. Este pirofosfato, recuerden que una asociación de dos fosfatos se denomina pirofosfato, de ahí el nombre completo de la molécula. Entonces necesitamos que estos señores de una u otra manera se quiten para poder iniciar la síntesis de la pirimidina sobre la ribosa. Esta reacción pues es activada por ATP, ya lo vimos. Ahora, es importante precisar que el PRPP es precursor no solamente para las purinas, sino también para los nucleótidos de pirimidinas, pero también cumple un papel importante en el metabolismo de otros aminoácidos. Y aquí en la diapositiva se lo señalan. Aminoácidos como la histidina y el triptófano hacen parte o necesitan de ese precursor que es el fosforribosil pirofosfato. Este paso es controlado, este paso es regulado, es uno de los pasos donde de alguna manera el producto final, y escuchen lo que estoy diciendo, el producto final de toda esta síntesis de nucleótidos es capaz de inhibir la actividad de la enzima. Por eso es un paso controlado. Es que no todo el tiempo tenemos que estar sintetizando nucleótidos. Una vez hayamos obtenido la cantidad relativa que necesitamos de nucleótidos, esos mismos productos tienen que venir y de alguna manera inhibir, regular la actividad de la enzima. Por eso en esta diapositiva dice que la actividad de la enzima varía con la concentración de varios metabolitos. Ok, entonces ya vimos que se formó el pirofosfato, que es el señor que tenemos aquí. Ahora tenemos que empezar a construir la pirimidina y deshacernos de este pirofosfato. Y es aquí donde he resaltado en amarillo esta frase. El paso determinante, el paso comprometido, el paso inicial de la síntesis de purina es desplazar ese pirofosfato. ¿Quién lo desplaza? El amonio. ¿Y de dónde sacamos ese amonio? De la glutamina. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una enzima amidotransferasa que utiliza a la glutamina, le quita el NH3 y desplaza con el NH3 el pirofosfato, dejando en su lugar un NH2. Y aquí está el nombre de la enzima. Se llama glutamina fosforribosil amidotransferasa. ¿Ok? Esa es la enzima. Y se los decía, este es el paso comprometido. Si no se logra eso, no va a haber síntesis de purina. Punto. No sigue el proceso. Entonces, ese paso del pirofosfato, del fosforribosil pirofosfato, a formar 5-fosforribosilamina es un paso determinante, es un paso comprometido, es un paso necesario, es un paso vital. ¿Ok? Muy bien.
Luego de que se ha sintetizado la fosforribosilamina, ocurren otras 9 reacciones químicas. Ustedes ya lo han visto, el ciclo de Krebs tiene muchas reacciones, la oxidación de ácidos grasos, es decir, toda la beta-oxidación y metabolismo de lípidos también tiene muchas reacciones, pero en últimas son aquellas reacciones controladas las que más nos interesa de pronto desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista determinante de que ocurra un proceso o no. En este caso, esta es la primera reacción de la síntesis del anillo de purinas, que se pegue aquí ese NH2. Con esta diapositiva y con esta frase, estoy indicando que después de que ya esté puesto ese NH2, todo lo demás fluye, todo lo demás ocurre, ¿ok? Eso no significa que esas nuevas reacciones no sean importantes. Claro que son importantes porque si no, no se va a formar el anillo de purinas. El problema es que ya logramos superar el paso inicial y si logramos superar el paso inicial, todo lo demás va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque estas reacciones son catalizadas por enzimas multifuncionales, enzimas que de una u otra forma cumplen su cometido hasta el final. Y aquí están esas 9 reacciones. En esta primera diapositiva ven ustedes 6 reacciones. ¿Qué es lo chévere de estas diapositivas que ustedes van a recibir? Que ustedes van viendo paso a paso y con colores quién va aportando qué elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el NH2 que le quitamos a la glutamina, por eso partimos de la fosforribosilamina. Y cuando vamos viendo, la glicina aporta esta cadena, después viene un tetrahidrofolato y aporta este compuesto, este carbono, después viene la glutamina otra vez y aporta este NH por aquí, después viene un gasto de energía de ATP para cerrar este ciclo por acá, para formar este anillo de 5 átomos, después viene el CO2, ¿sí? En forma de ácido carbónico y llega y ese CO2 se incorpora, después ese CO2 es movido desde la unión con este nitrógeno a la siguiente posición con este carbono, como ven acá, después otra vez se gasta ATP pero se incorpora el otro aminoácido que es el aspartato y vemos toda esta cadena de este lado. Después se desprende parte de ese aspartato en forma de fumarato, dejando solo este nitrógeno, que es lo que vemos aquí. Llega el segundo tetrahidrofolato y bueno, entonces ese segundo tetrahidrofolato forma esta, ya dispone del último carbono del otro anillo de 6 átomos y se deshidrata todo, se libera agua, cerrándose completamente el segundo anillo de 6 átomos y ya queda aquí la inosina. Entonces, si ven, están las 9 reacciones, pero entonces, ¿por qué no aprendemos de las enzimas, de estas reacciones? Hombre, porque en este punto es relevante para ustedes entender cuáles son esos pasos limitantes. Y ya vimos que el paso limitante es la formación del fosforribosilpirofosfato. El paso limitante es la formación de la fosforribosilamina, que son pasos controlados que se tienen que dar. Que todo lo demás va a ocurrir siempre y cuando se presenten o se desarrollen esos pasos. Bueno, como veíamos en el esquema general de al principio, una vez obtenido el IMP, pues lo que queda es producir o AMP o GMP. ¿Ok? Y vemos aquí entonces qué es lo que le pasa al inosín monofosfato. Por este lado, si el inosín interactúa con otro aspartato y con GTP como fuente de energía, se incorpora a él toda esta cadena formando adenilsuccinato, que es lo que está formando aquí. Pero parte de esta cadena se va dejando solo este grupo NH2, se va en forma de fumarato y no es la primera vez que vemos que el aspartato, cuando se desprende y cede su grupo NH,
se desprende en forma de fumarato, y ahorita más adelante hablaremos de eso, no es la primera vez, para formar definitivamente AMP, es decir, un nucleótido de adenina. ¿Ok? Por este otro lado, si en lugar de reaccionar con estos compuestos, el IMP interactúa con el NAD cediendo un hidrógeno, se transforma en santilato. Recuerden que yo les había dicho que había otra purina, así como la inosina, que se formaba, y esa purina es la xantina. Aquí tenemos a la xantina. Ella va a ser muy importante, sobre todo en las rutas de degradación de las purinas. ¿Ok? Y entonces se forma el santilato o la xantina o el nucleótido de xantina. Y por interacción con el ATP y con una glutamina que incorpora un NH2, entonces obtenemos al final el nucleótido monofosfatado de guanina. Cosas que quiero que noten aquí. Cuando el IMP en su ruta metabólica interactúa con GTP, se forma AMP. Y viceversa, cuando el IMP en su ruta metabólica interactúa con el ATP, se forma GMP. De esa manera, los compuestos se regulan entre sí. Miren que este compuesto estaba monofosfatado y los productos también están monofosfatados. ¿Ok? Pero recuerden que el objetivo es llevar todos esos compuestos monofosfatados a trifosfato. Entonces aquí se encuentra en texto lo que hemos dicho de la ruta que vimos en la diapositiva anterior. Entonces el IMP sirve de precursor de AMP o GMP. La vía que lleva a AMP requiere GTP. La vía que lleva a GMP necesita ATP. Miren cómo ambos se regulan mutuamente. ¿Por qué? Porque el objetivo es producir cantidades equivalentes. Yo no puedo, como célula, producir más nucleótidos de adenina que de guanina. Siempre tengo que tener disponibilidad de los dos. La llamada y ahora no nos deja entrar a varios. Ok, que entren por el calendario. Y el problema es que si se estaban conectando desde el celular, creo que les toca hacer toda la ruta por el calendario para poder ingresar. ¿Usted está en comunicación con ellos, señorita Ortiz? Digo, señorita Coronel. Sí, profe. Sí, profe. Pero aquí me aparecen conectados 32. Pues igual no he mirado cuántos había en otro momento. ¿Quiénes son las personas que no se algunos están intentando? Por eso, ¿cómo se llaman? Dime nombres.
Por Alier aquí tengo a Contreras. Ángel Díaz, tengo a Abraham Vergara, ya le estoy llamando, a Harold de Jesús Ariza, también los estoy llamando, a Isabela Humanes, también las estoy llamando ahí, a Luis Dávila, también, a Roy Fernández, también lo estoy llamando ahí para que se conecte. Ya, Ahora tengo 40, coronel. Bueno, se desconectó alguien, no sé, seguro no era de este grupo. ¿Abraham Vergara es de este grupo? Sí, profe. Bueno, parece que él tiene problemas, no sé. Igual yo lo llamo, llamé a Roy Fernández también. Bueno, no se conecta Vergara, no tiene respuesta. Ariza tampoco se conecta. De hecho, Harold de Jesús Ariza y Abraham Vergara tienen como la misma imagen. No sé si serán la misma persona o qué. No sé qué sugieren hacer ustedes, jóvenes. Bueno, no me han dicho por dónde o hasta dónde escucharon la explicación. Profe, yo Coronel. escuché hasta lo de los pasos limitantes, que era un Sí, profe. limitante que si no se empezaba eso. Ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Se quedaron Sí, en profe. Sí, esta señor. diapositiva. Ok, desde ahí voy a empezar entonces. Nada que responden los otros. Vuelvo y llamo a Vergara, vuelvo y llamo a Ariza, vuelvo y llamo a Ávila. Para ver qué. Normalmente, ¿cuántos son ustedes, coronel? Recuérdame. Profe, aproximadamente 50 o 45. Bueno, mira, hay gente que me está escribiendo que se le descargó el celular. Díaz me dice que tiene fallas con el PC. Son dos de los que me están indicando eso. Por esa parte, entonces, es entendible. Igual, coronel, me reportas que te envíen a ti qué fue lo que ocurrió, porque igual yo tengo que pasar la asistencia y las justificaciones a la profesora, a la coordinadora de la asignatura, ¿ok? Sí, profe, yo pregunté, pero nadie me ha dicho quién falta por entrar. Listo, pero te lo puede enviar después, o sea, eso no tiene que ser hoy. Igual me haces un archivo Word y me dices, el día tal, los estudiantes presentaron estas fallas y estuvieron en algún momento en la clase, pero posteriormente se cayó. De hecho, estuvieron una hora porque ya son las 6:10, estuvieron más de una hora. Entonces es entendible, simplemente para que ellos puedan defenderse ante la solicitud de pronto de la doctora o la coordinadora de la asignatura, ¿vale? Sí, Continuamos profe. entonces, ¿les parece? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces les decía que, y me avisan cualquier cosa, si se cae, como ahora que la señorita coronel me escribió al WhatsApp y me avisó, entonces eso me permitió estar presente y estar atento a eso. Entonces les decía que todo este proceso de síntesis, ya les había mencionado que hay algunas reacciones, hay algunos pasos que son muy controlados, que son muy limitados. Y en ese orden de ideas hay que tener en cuenta dónde ocurren esos puntos de regulación. Entonces, un primer punto es la síntesis del fosforribosil pirofosfato, que es retroinhibida. Este término supongo que lo habrán escuchado antes, pero voy a explicarlo. El término retroinhibición se refiere a que un producto, que es el AMP y el GMP de toda la síntesis, una vez obtenido, su acumulación inhibe la acción de una enzima que está hasta el principio de toda la cadena de síntesis.
Y en este caso, por eso el término retro. Y la inhibición porque de una u otra manera incide sobre la enzima para que ésta no siga cumpliendo con su función. Eso es lo que realmente ocurre. Eso es lo que realmente pasa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos aquí que la síntesis de fosforribosilamina con la PRPP amidotransferasa es retroinhibida también, otra vez ese término, ¿por quiénes? O por ATP, o por ADP, o por AMP. Cualquier nucleótido sea tri-D y monofosfatado, o cualquier nucleótido tri-D o monofosfatado, bien sea de adenina o de guanina, en sitios alostéricos diferentes. Eso es interesante. Quiere decir que esta enzima tiene dos sitios alostéricos en donde uno se pueden incorporar nucleótidos de adenina y en otro sitio alostérico se pueden incorporar nucleótidos de guanina y que lo que van a hacer es inhibir la acción de la amidotransferasa. ¿Ok? Pero el PRPP, este producto, estimula a esta enzima para sintetizar la fosforribosilamina. Por último, en la ramificación que conduce de IMP a AMP y a GMP, la acumulación de ATP acelera la síntesis de GMP y viceversa, es decir, la acumulación de GTP acelera la síntesis de AMP. Veamos un gráfico de eso. Como quiera que sea, ya se los había dicho en una diapositiva anterior, la idea es que se mantenga la proporción de nucleótidos. Y aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico que ilustra todas esas palabras, todos esos términos de las dos diapositivas anteriores. Entonces, miremos aquí. Por ejemplo, tenemos la enzima que permite que la ribosa 5-fosfato se convierta en fosforribosil pirofosfato. Y vemos que esta enzima es inhibida por el AMP o por el GMP. Ellas vienen acá y la retroinhiben. Lo vimos aquí, la síntesis de la PRPP con la PRPP sintetasa es retroinhibida por AMP y por GMP. Eso es lo que nos está diciendo este gráfico y esta línea azul que viene hasta acá. Este símbolo de prohibido nos dice que la acción es sobre la enzima. También estamos viendo que la formación de fosforribosilamina por acción de la enzima amidotransferasa es retroinhibida por cualquiera de estos tres nucleótidos, mono, di o trifosfatado, o por cualquiera de estos tres nucleótidos mono, tri y difosfatados de guanina y de adenina. Recuerden lo que decía la diapositiva, en dos sitios alostéricos diferentes. Mientras que el fosforribosil pirofosfato estimula positivamente, por eso esta cruz verde que usted observa aquí. Entonces esta cruz verde le dice a la enzima, sigue, continúa, pero cuando los que se unen a la enzima son estos dos, ya se deja de producir fosforribosilamina. Y recuerden que este es el paso crucial porque de aquí es donde se desprenden los pirofosfatos. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos el IMP. Y entonces, cuando se produce mucho GTP, se favorece la síntesis de ¿quién? La síntesis de AMP. Y cuando se produce mucho ATP, este ATP favorece la síntesis de GMP. Pero a su vez, cuando hay mucho AMP, viene y se bloquea la síntesis de él mismo a la altura de esta enzima. Y cuando hay mucho GMP, se bloquea esta enzima que produce la síntesis de GTP. Estos esquemas son bien sencillos, son bien ilustrativos y te indican a ti dónde están los momentos o los pasos cruciales. Ok, ya vimos la biosíntesis de purinas libres, indudablemente. Ahora vamos a ver
otras vías por las cuales se pueden formar nucleótidos de purina. Y en este caso hablamos de purinas libres. ¿Cómo así de purinas libres? Purinas que vienen en la dieta, y se acuerdan que al principio les decía que no significa que no podamos aprovecharlas, sino que realmente es muy poco. Casi 5% o menos de esto que viene de la dieta es lo que aprovechamos. Pero lo que sí aprovechamos son las purinas que vienen del recambio de nucleótidos, es decir, un nucleótido que ya cumplió su ciclo, que ya se gastó, que necesitamos volver a ensamblar. Entonces es recuperado, es reciclado, es salvado por estas vías o rutas de salvamento o vías de recuperación. ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? Ya la purina está formada, ya nos quitamos ese dolor de cabeza de tener que traer aminoácidos, CO2, folatos y todo para que ensamblen la purina. Aquí lo que necesitamos es coger la purina y colocársela a una ribosa fosfato y ya. Es lo que necesitamos hacer. Y en estas reacciones la purina debe fosforibosilase con fosfato. Diferencias entre las dos vías: se ahorra energía, mientras que la vía de síntesis de nuevo o de novo gasta energía, y ya habíamos visto en una diapositiva anterior que son 5 ATP. Aquí la ruta de salvamento, hombre, tú nada más necesitas pegarle la base al fosforibosil pirofosfato para obtener el nucleótido. En las purinas solo hay 2 enzimas de salvamento, ¿ok? Esa enzima, la primera es la adenina fosforibosiltransferasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Su nombre lo indica. Toma la adenina, la pone a reaccionar con un PRPP y se produce el nucleótido de adenina monofosfatado, liberando ¿qué? Liberando pirofosfato. Y como hemos visto que estos productos inhiben a las enzimas, cuando hay mucho AMP, en lugar de la enzima de poner en el sitio activo a estos 2 señores, se incorpora este señor, lo que hace que disminuya, él mismo disminuye su producción. Por eso se habla de inhibidor competitivo. La segunda enzima se llama hipoxantina guanina. Vuelvo y les digo, ¿recuerdan que en algún momento les dije que la inosina era importante porque era el precursor de las purinas, pero también era importante la xantina, y lo estamos viendo aquí? La segunda enzima de recuperación de purina recibe ese nombre, hipoxantina guanina, y recupera la hipoxantina o recupera guanina, y lo veremos ahorita que veamos las rutas de degradación. La incorpora a un fosforibosil pirofosfato y obtenemos, si lo que unimos es la hipoxantina, obtenemos el nucleótido monofosfatado de inosina, y si lo que tenemos es la guanina, obtenemos el nucleótido monofosfatado de guanina. Igual manera que con la enzima de salvamento anterior, ellos mismos son inhibidores competitivos, ellos mismos regulan su producción. Esta enzima en particular se encuentra alterada en un síndrome llamado el síndrome de Lesch-Nyhan, que obviamente si estas bases nitrogenadas venían de una ruta degradadora, pues debían seguir esa ruta y convertirse en ácido úrico. Cuando la enzima no funciona, pues obviamente no se recupera nada, por lo menos no de estas bases purínicas, y por ende va a haber un aumento de excreción de ácido úrico por parte del individuo en este síndrome. Por eso una de las características es la hiperuricemia. Obviamente la acumulación de cristales de ácido úrico afecta el sistema nervioso, produciendo algo de retraso mental, y desde el punto de vista comportamental, estos individuos tienden a automutilarse, a dañarse. De hecho, la esperanza de vida de estos individuos es de alrededor de los 20 años. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que el ácido aspartico había muchas reacciones en las que participaba para formar adenilosuccinato y desprenderse como fumarato? Pues bien, existe algo llamado, y lo voy a decir
entre comillas, el ciclo del nucleótido de purina, en donde la desaminación del nucleótido de adenina o de la adenina propiamente produce inosina, y esa inosina reacciona con el aspartato para otra vez formar adenilosuccinato y otra vez formar AMP. Pues este ciclo donde se incorpora aspartato y se forma fumarato es importante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan bien y se lo identifican bien, el fumarato hace parte del ciclo de Krebs. Y si se está rellenando el ciclo de Krebs con el fumarato, quiere decir que el ciclo de Krebs va a funcionar y se va a formar energía. ¿Ok? Bueno, pues se forman los NAT, los FAT, que van a ir a la cadena de transportadores de electrones, etcétera, etcétera. Porque esto es importante, hombre, porque ocurre que el ciclo de Krebs en particular no tiene esa capacidad de rellenar sus productos. Y si otros ciclos metabólicos u otros procesos que puedan ocurrir les brindan productos intermediarios como el fumarato, pues definitivamente el ciclo va a poder continuar, ¿ok? Ok, creo que me fui muy adelante. Sí, esta es la diapositiva. Profes, Es lo que le... ¿Cómo? esas son las reacciones anapleróticas, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Y lo dice aquí. Estas reacciones que rellenan el ciclo de Krebs. Y es lo que les estaba explicando. Es un ciclo de nucleótidos de purina importante en donde a nivel del músculo esquelético, sobre todo cuando ese músculo esquelético está en actividad. Ese músculo esquelético necesita que el ciclo funcione y aprovecha pues todo este ciclo que sufre el AMP. Obviamente, en ese caso se está degradando ¿qué? Proteína para liberar a quién? Al ácido aspartico. Eso es importante mencionarlo. Degradamos proteína. Ahora bien, ya vimos la síntesis de novo, la síntesis de recuperación o de salvamento. Ahora vamos a ver la degradación, catabolismo de las purinas. Y el catabolismo de las purinas, entonces, en primer lugar, los ácidos nucleicos son degradados por nucleasas. Luego los nucleótidos, obviamente, si el ácido nucleico se degrada, pues se desprenden los nucleótidos. Inicialmente se desprenden fragmentos de él y posteriormente se liberan los nucleótidos. Cuando los nucleótidos están libres, por decirlo o por ponerles alguna manera o por identificarlos, entran otras enzimas que le quitan los grupos fosfatos. Y al quitarle estos, pues los nucleósidos son degradados por nucleosidasas. El ácido nucleico, nucleotidasas o nucleósidos o fosfatasa para los nucleótidos. Y en últimas, toda esta degradación de nucleótidos nos libera o nos entrega a nosotros la base que puede ser recuperada o definitivamente va a seguir su vía de degradación como compuesto nitrogenado hasta constituirse en ácido úrico. Profe, no le estamos escuchando bien. Dígame. Profe, está paralizando la llamada. Ok. Déjeme y veo. Ok, ¿me oyen aquí? Sí, profe. Ah,
Ahora sí. Sí, profe. Deme un segundo. Deme un segundo. ¿Mejor ahora? Sí, profe. Coronel, ¿me oyen mejor ahora? Sí, profe, se escucha mejor. Ok. Bien, vamos a volver a compartir entonces. Veamos pues. Ok. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Está cargando, profe. Ok, me avisan. Ya se observa. Ok, empiezo desde aquí. Profe, de Sí, nucleótidos. profe. Sí, pero desde esta diapositiva. Sí, Sí, desde esta. Profe. Ok, no hay problema. Yo repito todo. El punto es que el ácido nucleico tiene que ser degradado porque ya se tiene que degradar, porque ya cumplió su ciclo, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, las enzimas que ayudan a degradar los ácidos nucleicos son denominadas nucleasas. ¿Ok? Y esas nucleasas lo que hacen es eliminar los nucleótidos, ir degradándose, ir degradando la cadena para ir liberando los nucleótidos. Los nucleótidos posteriormente se les quita el grupo fosfato por enzimas fosfatasas o por enzimas nucleotidasas. Esos son los nombres de las enzimas. Cuando a un nucleótido se le quita el grupo fosfato, es decir, son desfosforilados, ¿qué es lo que se produce? Se produce el nucleósido, quedando solo la base nitrogenada y el azúcar. Esos nucleósidos a su vez son degradados por enzimas llamadas nucleosidasas o enzimas llamadas nucleósidos fosforilasas. Y es lo que estamos viendo aquí. Ya cuando actúan estas enzimas se libera la base. Y la base, como es un compuesto nitrogenado, se irá degradando hasta convertirse en ácido úrico. ¿Qué le pasa entonces a la ribosa que se libera? Pues si la ribosa se libera en presencia de un fosfato, pues quedará convertida en ribosa 1-fosfato y la cuestión es isomerizarla para que vuelva a ser utilizada en otro proceso o en otra síntesis de nucleótido. ¿Ok? Bien, aquí entonces tenemos la reacción de degradación de las purinas. Por un lado tenemos el AMP y por el otro lado tenemos el GMP. Tenemos esas dos vías. Entonces, por aquí sigamos la vía del AMP, que encontramos una nucleotidasa que quita el grupo fosfato. Encontramos una desaminasa, es decir, que se transforma la adenina en inosina, ¿sí? Después viene una nucleosidasa que quita el azúcar y deja la base nitrogenada. Y esta base nitrogenada es la hiposantina, es lo que estamos viendo aquí. Esa hiposantina viene y por acción de agua y oxígeno produciendo peróxido de hidrógeno se transforma en santina. Y esta santina
es la que por acción de la enzima santina oxidasa en todo este proceso, la parte más importante es esta enzima santina oxidasa, es la que va a ayudar a degradar la santina hasta convertirla en ácido úrico. Por el otro lado, tenemos el GMP. El GMP lo que hace es, por acción de una nucleotidasa, formar el nucleósido de guanina. Después, por acción de una nucleosidasa, se elimina el azúcar pentosa y se libera la guanina como tal. Por acción de la guanina desaminasa, mire que hay desaminación aquí, desaminación acá, se transforma en santina. Es decir, la santina es un eje común, es un intermediario común en ambas vías degradativas. Por eso, ambos procesos degradativos tienen que llegar hasta aquí para convertir la santina en ácido úrico. Miren que las enzimas de recuperación de estos procesos actuarían aquí, aquí, principalmente para recuperar los nucleótidos. Por eso hay una sola enzima de recuperación que actúa sobre estas dos al mismo tiempo. Y miren que aquí no hay posibilidades de ver dónde recuperamos la adenina, porque aquí la adenina es desaminada inicialmente a inosina, ¿ok? Pero esta adenina, si ustedes se acuerdan, cuando se desamina a inosina, sigue el ciclo de reacciones este. Entonces, degrada aspartato para volver a reestructurarse, ¿ok? Fíjense cómo es.